Hola a todos, les habla Manuel. Hoy tengo un programa medio ecléctico para ustedes. Tengo tres secciones del programa. Al final, la última sección que me parece a mí que es la más importante es mi entrevista con Crystal Legionnaires, que es la mujer que gritó dejen de proteger a los depredadores sexuales en la última conferencia, que fue la de abril de este año 2018. Ella es una mujer trans y nos cuenta su experiencia preparándose para hacer el grito de protesta que hizo y también un poquito acerca de ella misma, de su historia en la iglesia y como persona, con su familia, etc. También voy a leer un artículo que me parece más o menos interesante que salió en la revista LDS Living acerca de dónde están los artefactos del libro de Mormón, la espada de Labán, las planchas, el Urim y Tumim, y todas esas cosas tan fantásticas y maravillosas de las que hemos escuchado por tanto tiempo. Y ese artículo me parece interesante a mí más que nada porque es como un vistazo dentro de la mitología mormona y nos revela algún tipo de cosas que no sabíamos, o que tal vez sí sabíamos, pero qué sé yo, es interesante ver lo que dicen ellos acerca de sus propias creencias de vez en cuando, aunque tengo un par de comentarios, obviamente. Pero antes que nada, quiero hacer una aclaración, una noticia, podría decirse. Digamos que esta semana sola, como 4 comentarios, entre ellos de ex mormones, de gente que no le caigo bien, que me viven diciendo, vos esto lo haces por la plata. ¿Por qué haces esto? Por la plata. ¿Por qué lo haces? Por el dinero. Te aprovechas de la gente, le saca la plata. Ok. Y ya aburre. O sea, después de tantos años de esto ya aburre. Yo cuando empecé el programa tenía pensado poner un botón y le puse un botón de donación y fue el primer ataque, el primer insulto que me hicieron fue eso. Así que lo saqué, digo, no, está bien, entre Joel y yo cubrimos los gastos, está bien. Pero llegó un punto en que los gastos eran tantos que yo dije, bueno, si alguien me quiere ayudar, que me ayude. Si no me quieren ayudar, que no me ayuden. Pongo publicidad en los videos de YouTube, no le molesta a nadie. Todo lo que tienen que hacer es mirarlo por 5 segundos y lo saltean. O como muchos hacen, que los bajan a los videos y ni siquiera miran las propagandas. Y bueno, eso no me ayuda mucho, pero tampoco es como que me arruina el negocio, porque no hay negocio. Porque lo que hice fue, empecé a contar los gastos. Todos los gastos que tengo registrados en Amazon y en los servicios del internet, desde el 2013 hasta hoy. Y también anoté todas las ganancias desde la misma época en Patreon y en YouTube. Y adivinen qué. Perdí como $120 desde que empecé esto. O sea, yo recuperé parte de lo que doné, pero de lo que puse yo en el programa, pero perdí $120. Y eso es sin contar muchas de las compras que hice yo en persona, porque yo voy a una tienda, compro veo un micrófono que me gusta, un stand o algo así, lo compro y no guardo el recibo, y entonces todas esas cosas no las cuento. Pero yo calculo que gasté al menos $500. Estoy acá usando una mezcladorcita que tengo, que la compré justamente para el programa, que nunca lo usé para nada más que para el programa, y hasta me costó unos $100. El micrófono que le estoy hablando lo compré usado en una tienda esa de Cambalache y me salió también $100. O sea, son cosas que yo no las he contado, pero que me costaron plata. O sea que yo a este proyecto le terminé donando de bolsillo alrededor de unos $600, que nunca recuperé. O sea que si ustedes piensan realmente que yo estoy haciendo esto por la plata, soy el peor comerciante del mundo, soy peor para los negocios que José Smith. Así que si van al blog pesmor.org o pesquisasmormonas.org, lean de paso algunos de los excelentes reportes que hace Estela y fíjense ahí el reporte del 2014 al 2018, bueno, diciembre de 2013, básicamente 2014 al 2018, de lo que he gastado hasta ahora y lo que he ganado, y vean ahí si realmente me estoy llenando de plata con esto. También voy a empezar a publicar esos reportes todos los años en enero, cuando ya tenga todos los gastos y ingresos de todo el año en la bolsa, digamos. Está todo listo y entonces ahí voy a poner eso.
Pero antes de los temas, y pasando a las noticias, quiero hablarle de algo que ha causado creo que mucha gracia. Y es una regla nueva con la que ha salido la iglesia. Me parece muy interesante. No es algo nuevo, es algo que ya han tratado de hacer en el pasado y que no les fue muy bien. Y que muchos miembros de la iglesia se ponen muy a la defensiva. Y se refiere al nombre de la iglesia. Este es un artículo del Salt Lake Tribune, de Peggy Fletcher, por supuesto, que dice: la iglesia rechaza el apodo de mormones. Déjese de usar Iglesia Sud y omita la palabra mormones, dice el comunicado, pero algunos miembros dudan de que suceda. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días realmente, verdaderamente, absolutamente quiere ser conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No la Iglesia Sud, no la Iglesia Mormona. Claro, porque Sud significa Santo de los Últimos Días. Ellos lo que enfatizan es la palabra Jesucristo, porque ellos quieren ser conocidos como cristianos. Y ellos creen que al meter la palabra Jesucristo en todo lo que dicen, la gente va a empezar a creerles que son cristianos, cuando en realidad el problema con ellos de que no son cristianos no es eso. Tiene que ver con muchas otras cosas muy diferentes, como por ejemplo el hecho de que para muchos cristianos, a mí realmente no me interesa porque yo no soy el policía de quién es cristiano o no, para muchos cristianos el hecho de que la iglesia dice que uno tiene que trabajar y hacer obras para arrepentirse y poder ir al cielo, invalida el sacrificio de Jesucristo. Entonces ellos dicen, ¿ves? Eso no es cristiano. En muchas iglesias uno simplemente dice, acepto a Cristo en mi vida y ya está, ya se salvó. En la iglesia mormona no. Entonces ese es uno de los problemas. Otro problema es que la iglesia mormona tiene su propio libro de escrituras que vino después de la Biblia. Y para muchos cristianos eso es anatema. Entonces por más que le metan Jesucristo, Cristo, Jesús, bla, 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 no va a funcionar. Yo les aviso acá, señor Nelson, se ahorra un montón de plata cambiando títulos de los libros en la iglesia, no le va a funcionar. Pero pasemos con el artículo. A esto lo dejó claro el jueves, hace 2 días, a pesar de que el último intento de erradicar esos apodos para la fe basada en Utah fue un fracaso. El nuevo impulso vino de parte de Dios, al presidente Russell M. Nelson, dijo la iglesia en un comunicado de prensa el jueves. El Señor ha impresionado en mi mente la importancia del nombre que ha revelado para su iglesia, citó al Nelson. Sí, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La sede de la fe en Salt Lake City y los Santos de los Últimos Días en todo el mundo tienen mucho trabajo por delante para ponernos en armonía con su voluntad, dijo Nelson, de 93 años, en el comunicado. En las últimas semanas, varios líderes y departamentos de la iglesia han iniciado los pasos necesarios para hacerlo. No es que la iglesia tenga cosas de qué preocuparse en estos últimos tiempos. La iglesia le está yendo tan bien que el problema más grave para ponerse en armonía con la voluntad de Dios es enforzar el nombre de la iglesia. No hay ningún problema con abusos de menores, ni violaciones, ni juicios que le han hecho a la iglesia, ni reportes de miles de millones en el banco. No, este es el problema más grande que tiene la iglesia en este momento, el nombre. La declaración del jueves, lanzada en mormonnews.org, Mormon Newsroom, y se llama Mormon Newsroom, qué irónico, ¿eh? En mormonnewsroom.org refiere a los lectores a la guía de estilo actualizada de la sala de prensa y pide a las organizaciones de noticias que sigan estas instrucciones. Usen el nombre completo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la primera referencia. Refiérase a la Iglesia de Jesucristo o a la Iglesia restaurada de Jesucristo. En referencias abreviadas o subsecuentes. Claro, él quiere que cuando el New York Times o el Chicago Post hable acerca de la iglesia, se refiere a la iglesia no como los mormones, sino como la iglesia restaurada de Jesucristo. Porque eso va a funcionar, ¿no? Como yo puse ahí en mi Facebook. Desde hoy en adelante, todos me tienen que llamar el Gran Manuel, el Señor Maravilla o Potro. Cualquier otro nombre no es apropiado. Así lo declaro yo. Eso es lo que está haciendo la iglesia. Quiere forzar a la gente a que la llamen la iglesia. O la iglesia restaurada de Jesucristo. ¡Qué ridiculez! Es como que están obligando a la gente, basado en el vocabulario, están tratando de obligar a la gente a que reconozcan que son la iglesia de Jesucristo. La iglesia restaurada.
Ok. Y la iglesia, cuando uno dice la iglesia, por lo general se refiere a la católica. Yo como mormón incluso me da cuenta de eso. Evite usar la abreviatura SUD o el apodo mormones como sustituto del nombre de la iglesia, como en la iglesia mormona, iglesia SUD o iglesia de los santos de los últimos días. Refiérase a los miembros como miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días o santos de los últimos días, no como mormones. Sí, buena suerte con eso. Las nuevas pautas también establecen que el mormonismo es inexacto y no debe usarse, y que el término del Evangelio restaurado de Jesucristo es exacto y preferido. De nuevo, llámenme potro, por favor. El edicto de estilo dice que la palabra mormón es usada correctamente en nombres propios, como el libro de Mormón, la escritura principal de la fe, o cuando se usa como un adjetivo en expresiones históricas como la ruta mormona. Sin embargo, muchos observadores creyentes son escépticos de que este impulso tendrá más éxito que el esfuerzo similar para deshacerse de la palabra mormón que se intentó antes de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002. Ese intento terminó una década más tarde con un retorno al apodo de larga data, mormón, el cual en algunos lugares es incluso amado. Rocky Anderson, quien fue alcalde de Salt Lake City del 2000 al 2008, siguió diligentemente la solicitud de la iglesia dominante en ese momento, incluso usando la iglesia de Jesucristo en segunda referencia, lo que a veces le ganó abucheos incluso de fieles santos de los últimos días. Fue realmente incómodo, dijo Anderson el jueves. Era un trabalenguas. Pero pensemos entonces. El sitio oficial de noticias de la iglesia se llama Mormon News Room, o sala de prensa mormona. Van a tener que cambiar el nombre. Sala de prensa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso va a ser un nombre bastante largo para poner en el internet, ahí, ¿no? Cuando uno lo busca. O el coro del tabernáculo mormón. Se va a tener que llamar el coro del tabernáculo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mormon.org. Se va a tener que llamar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.org. LDS.org. De nuevo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.org. O la Iglesia Restaurada de Jesucristo.org. Soy mormón, la campaña esa Soy mormón, o la película Conozca a los mormones, va a tener que ser Conozca a los santos de los últimos días, o Conozca a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No va a funcionar. Van a tener que cambiar sus propios libros, van a tener que cambiar sus propios sitios de web, van a tener que cambiar sus manuales, van a tener que cambiar un montón de cosas y les va a costar un montón de plata. Esto no va a funcionar. Pero esto vino directamente de Dios, así que quién sabe, en una de esas van a encontrar una mina de oro por un lado y les va a alcanzar. Porque esos 33 millones, 1.000 millones del banco no se tocan. ¿Qué hay en un nombre?, dice el artículo. Para las autoridades como Nelson, el nombre de la fe es más que una marca. Después de su fundación en 1830, la iglesia se conoció diversamente como la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Jesucristo e incluso la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Recordemos, José Smith le cambió el nombre a la iglesia 3 veces. Y no es que simplemente se conoció así, no, la iglesia por un tiempo se llamó la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y el primer nombre que tuvo fue la Iglesia de Cristo. Pero como había 2000 iglesias de Cristo, tuvieron que cambiar el nombre para que no los confundieran. En 1838 se convirtió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 8 años después de que fue fundada, cuando el fundador de la iglesia, José Smith, recibió lo que se registró como una revelación de Dios, porque así se llamará mi iglesia en los últimos días, incluso la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, declaró Smith en Doctrina y Convenio 115.4. El blogger Stephen Evans, fundador de By Common Consent, ve el esfuerzo de Nelson como luchar por el nombre divinamente revelado de la Iglesia en los corazones y las mentes de los miembros. En un discurso de 1990, un año después de que el expresidente de la Iglesia Ezra Taft Benson cantara "Soy un muchacho mormón" desde el púlpito, A Mormon boy, I am a Mormon boy. I might be envied by a king, for I am a Mormon boy. I love you. Nelson, entonces miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, habló de la importancia de usar el nombre completo de la iglesia. Lo ve como algo sagrado, lo cual yo respeto, dijo Evans, pero la iniciativa no tendrá éxito. Si el éxito significa lograr que todos dejen de usar los términos mormón o iglesia sud, Evans predice que esta iniciativa solo confundirá a los de afuera. Dijo, no creo que altere sustantivamente las perspectivas externas de la iglesia, pero sí creo que nos hace ver un poco quisquillosos.
La iglesia ya tiene una marca popular. ¿Por qué no aceptarla y usarla? En su lugar deberíamos aprovechar esos nombres, mientras que simultáneamente enseñamos el verdadero nombre de la iglesia y reforzamos por qué es algo sagrado para nosotros. La blogger Sud Jana Rees, columnista principal de Religious News Service, también cree que la propuesta puede fallar. Sería extremadamente improbable que la mayoría de los periodistas adopten este nuevo estilo, dijo, en parte porque la iglesia no ha proporcionado un término de una sola palabra que sea tan descriptivo como mormón o sud. Cuando las personas conectan la iglesia de Jesucristo o escriben la iglesia de Jesucristo en una búsqueda de Google, Rees dijo, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días puede no llegar a aparecer. Y es probable que los santos de los últimos días continúen usando los únicos apodos que usaron durante toda su vida, dijo, pero ahora podrían sentirse culpables por ello. Claro, un mormón usa la palabra mormón, va a pensar, estoy pecando, estoy yendo contra del profeta. Y me gusta acá porque el Salt Lake Tribune empezó a usar la palabra santo de los últimos días, o la frase. En el mundo académico, el mormonismo es lejos el término preferido, dijo Patrick Mason, director del Departamento de Estudios Mormones en Claremont Graduate University en el sur de California. Además de Claremont, hay otras 3 cátedras en estudios mormones en la Universidad de Utah, la Universidad de Utah State y la Universidad de Virginia. No puedo imaginar a una universidad que apruebe una cátedra en estudios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o estudios del Evangelio restaurado de Jesucristo. Escribió Mason en un correo electrónico. Mormonismo y mormón seguirán siendo los nombres dominantes en los medios académicos. Mason tiene un interés personal en esto. Acaba de publicar un libro titulado ¿Qué es el mormonismo? Aún así, el erudito Sud admite que el mormonismo siempre ha sido un término tenso e impreciso. Más allá del cuerpo principal. Mormón se aplica por igual a los miembros de la Iglesia Sud, dominante, a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia polígama fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a todos los demás descendientes religiosos de José Smith y el movimiento de los Santos de los Últimos Días. Mason preguntó. ¿O solo a la Iglesia Sud? Algunas personas se molestan cuando la palabra mormonismo se usa como sinónimo de la Iglesia Sud y sus miembros como si fueran los únicos mormones, y todos los otros grupos no existiesen, dijo. Mientras que los miembros de la Comunidad de Cristo, anteriormente la Iglesia Reorganizada de Jesucristo, dice que no quieren que los llamen mormones porque asocian el término con la Iglesia Sud de Utah. Tal confusión puede haber sido parte de la razón de esta movida, dijo el historiador Matthew Bauman, autor de The Mormon People, The Making of an American Faith. Esto me parece una movida orientada hacia el mantenimiento de los límites, tanto por la presentación como por los hechos, escribió Bowman en un correo electrónico. El lenguaje de Nelson afirma su autoridad reveladora e implícitamente contrasta esa autoridad con la lengua vernácula común del mundo. Enmarca el uso del lenguaje aquí como una cuestión de disciplina y lealtad. La nomenclatura que él ofrece enfatiza la singularidad de la Iglesia. Bowman dijo que al final este esfuerzo parece ser un intento de enfatizar el carácter distintivo de la Iglesia. Una fe global. Wilfried Deco, escritor y profesor santo de los últimos días, en Bélgica, entiende el deseo de su fe de ser vista como cristiana al instar a todos a usar el nombre completo. Al rechazar la palabra mormón como la abreviatura de la Iglesia, Deco escribió en un ensayo de 2011, renunciamos al elemento clave de nuestra marca internacional reconocible en todos los idiomas. Claro, porque cualquier idioma uno dice mormón y sabe lo que es. En otros idiomas, por ejemplo, santo de los últimos días se traduce como soy un ser sagrado del periodo del casi fin. Claro, no tiene sentido. Este tipo de política muestra... Claro, porque la palabra santo en otros idiomas, en otras culturas, no tiene ningún significado. Este tipo de política muestra cuán provinciano estadounidense es el pensamiento de alguien en la cima que no tiene ninguna idea de la semántica internacional o de la cultura, dijo el jueves desde su hogar en Europa. No creo que tenga ningún efecto fuera de la Iglesia e incluso adentro. Es imposible de hacer cumplir. Gordon B. Hinckley, quien se convirtió en presidente de la Iglesia en 1995, entendió el dilema. La Iglesia mormona, por supuesto, es un apodo, y los apodos tienden a arraigarse, predicó en la Conferencia General de octubre de 1990. Pienso que no importa qué hagamos,
nunca lograremos que el mundo use el nombre correcto y completo de la Iglesia. Debido a la brevedad de la palabra mormón y a la facilidad con que se pronuncia y se escribe, seguirán llamándonos los mormones, la Iglesia mormona, etc. Hinckley recordó a un miembro de Inglaterra diciéndole: «Aún estoy agradecido por el privilegio de ser un seguidor de Jesucristo y un miembro de la Iglesia que lleva su nombre. No me avergüenzo del apodo mormón». Cuando alguien le preguntó al respecto, el hombre respondió: «Mormón significa más bueno», o more good. De ahí viene, ¿no?, el nombre del More Good Foundation, la fundación esa que está hecha nada más que para publicitar la iglesia en el internet. Y de la que son miembros nuestros amigos ahí de mormonsud.com o org. No sé, van a tener que cambiar el nombre ahora, van a tener que ser Santo de los Últimos Días. Mormon Sud, los dos nombres tienen, los dos nombres prohibidos, van a tener que Santo de los Últimos Días, Santo de los Últimos Días.org. Pobres. Ves que esa mormona no va a cambiar. Sorry. Hinckley sabía que ese no era el verdadero significado, pero adoptó la idea del nombre sobre la etiqueta. O sea, cuando les preguntaban qué significa mormón, ellos mentían y decían más bueno, more good. Si bien no podemos cambiar ese apodo, concluyó el afable líder, podemos hacerlo brillar aún más. Después de todo, Hinckley dijo: Mormón es el nombre de un hombre que fue un gran profeta del libro de Mormón, que luchó por salvar su nación, y también es el nombre del libro, que es un poderoso testamento de la verdad eterna, de la realidad absoluta de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo.